pero bueno, esta vez por esta persona lo voy a hacer. Así que es muy importante que tomemos lo esencial, ¿cierto? Lo que sintamos que llega más a nuestro corazón, porque seguramente todas las que estamos aquí eh, estamos atravesando por momentos diferentes de la vida. Bien, honremos a nuestras compañeras, así no las conozcamos. Honremos la presencia de otras compañeras, valoremos el no tener respuestas para todo. A veces uno llega a estos espacios como con, bueno, a ver, ¿cuál es el esquema, no? Pero no siempre se trata de un esquema, a veces simplemente se trata de hacer preguntas que abren de alguna manera nuestra conciencia y que nos llevan a cuestionarnos asuntos en nuestra vida. Abrimos nuestro corazón, recibimos y damos el regalo de la escucha. Al final siempre armamos unos grupitos pequeños para poder conversar respecto a lo que nos ha dejado el café y claramente el amor propio es el principio fundamental. Es un acto de amor poder estar aquí y poder honrar ese tiempo. Bien, acuerdos simples para este café, micrófonos todos, debemos tener el micrófono apagado, a menos que cuando ya vamos a hablar, sí, claramente lo abrimos, pero micrófonos apagados, evitemos comentarios desobligantes, hirientes, nos respetamos, valoramos la opinión diferente a la nuestra, tomamos lo bueno y somos concretas con las ideas que queremos expresar. Bien, porque bueno, usualmente nos falta tiempo para poder hablar. Esa es la realidad. A mí siempre me queda faltando tiempo, pero al final es muy lindo poder escuchar a otras mujeres y tener la oportunidad de expresarnos. Es también importante. Muy bien, bienvenidas a las que hasta ahora están llegando. Estamos hasta ahora haciendo como un repaso por qué es Café de Mujer. Entramos en materia. Entonces, para muchas de nosotras puede que la vida luzca como algo como esto, ¿no? Una tormenta, ¿no? La dificultad, la adversidad. Fíjense que la adversidad no es una palabra que uno tenga como muy interiorizada, ¿no? Uno no dice, uy, sí, qué bien que viene la adversidad. Es una palabra a la que usualmente le huimos, ¿sí? No nos gusta la adversidad, la dificultad. Y sin duda es inevitable en la vida. La pregunta ante la adversidad no es si va a suceder. La pregunta es cuándo va a suceder, ¿no? Puede que muchas de nosotras hoy, y tal vez la razón por la que llegamos aquí, es porque nos podemos encontrar en un momento difícil. Y cuando hablamos de un momento difícil, podemos pensar que, bueno, un momento difícil es que me sacaron del trabajo, que perdí un familiar o que estoy en quiebra. Pero, ¿saben? No son las únicas dificultades que atravesamos como mujeres. Puede que muchas tengan su trabajo, puede que estén bien de salud, pero internamente estamos pasando por una tormenta, estamos pasando por una dificultad, nos falta descanso, nos falta claridad. Esas también son tormentas por las que atravesamos usualmente. Entonces, aquí no se trata de saber si la tormenta va a pasar o no, porque en algún momento vamos a atravesar por dificultades y por varias. Muchas personas tienen la creencia errada de que creer en Dios nos libra o nos exime de pasar por dificultades. Y esa no es eso no es la promesa de Dios. La promesa que el Señor nos da es que Él nos acompañará en medio de la tormenta y que para quienes creemos en Él, todas las cosas nos ayudan para bien, incluso esas cosas que a veces no son cómodas para nosotras. Entonces, no se trata solamente de resistir la tormenta, se trata más bien, y la invitación que yo les hago hoy es a que podamos al final entender de qué manera podemos atravesar la tormenta, de qué manera esas dificultades que podemos atravesar nos transforman, porque a veces se nos va la vida tratando de esquivarlas y en realidad es imposible. En algún momento las dificultades llegan a nuestra vida y entender cómo nos transforman es muy ganador, es más que ganador, creo que es un signo de madurez, ¿no? De qué manera podemos transformarnos a través de ellas. Hace poco encontré una frase en un libro que me encantó y se las comparto, decía que solo tienes autoridad sobre la tormenta en la que logras reposar. Y esa frase tiene un trasfondo enorme, porque aquí el asunto no es cómo evitas la dificultad, sino más bien cómo creces a través de la dificultad. ¿Cómo puedes irte a la cama en paz, aún cuando no tienes empleo, aún cuando tienes una enfermedad, aún cuando estás padeciendo de depresión, aún cuando?
¿cómo puedes experimentar esa paz que sobrepasa toda comprensión humana? Porque estamos en un mundo que sujeta la paz de una persona a, no sé, a la práctica de conciencia plena o a irnos a viajar por el mundo o a conectarnos con la naturaleza o a tener ciertos hábitos. Y claro, sí, muchas de esas cosas sin duda ayudan a tener paz. Claro, nos dan tranquilidad, nos dan la sensación de bienestar, de equilibrio, pero la paz, ay, esa paz que yo puedo tener aun cuando las cosas no están funcionando, no me tengo que ir no me tengo que ir al otro lado del mundo para experimentarla. Puedo experimentarla en el lugar donde estoy hoy. Así que qué bueno que podamos desarrollar esa capacidad para transformarnos en medio de la adversidad. Yo no sé cuál sea la adversidad que estés atravesando hoy, pero cual sea, ponla allí en tu libreta. Esta es la dificultad que estoy atravesando hoy. Esto me preocupa, puede que sean incluso varias, ¿saben? Para muchas serán, no sé, su matrimonio, su relación de pareja, sus hijos, sus nietos, el trabajo, en fin, ¿no? Cada una tiene sus propias batallas que librar. Algo yo aprendí en este camino eh, de poder crecer con Dios y que todavía no me falta un montón, pero dentro de lo poquito que he podido aprender, creo que entendí que no siempre las tormentas implican que vamos por el camino equivocado. Aquí lo dice, tormenta en el camino no significa camino equivocado. Sobre todo cuando empezamos a entender el lugar de Dios en nuestra vida y empezamos a querer hacer algunos cambios, siempre va a haber resistencia. Nos tomó años a veces desarrollar ansiedad, desarrollar ciertos hábitos destructivos, desarrollar cierto tipo de pensamientos catastróficos, desarrollar ansiedad, eso nos tomó años. No podemos pretender que mágicamente eso desaparezca de nuestra vida. También tomará tiempo. Y si algo caracteriza a Dios en su actuar con nosotras es que Él no tiene afán. Él no tiene, si eso fuera así, pues sencillamente saca su vara mágica y nos cambia y se acabó. Y el mundo sería perfecto. Pero estamos en un mundo imperfecto y en este mundo atravesaremos situaciones complejas. Ahora, cuando emprendemos ese camino, cuando empezamos a entender la trascendencia de la vida, ¿no? Estamos aquí por un momento, solo por un momento, y asegurarnos de vivir una vida eh, para la que fuimos diseñadas implica tomar decisiones. Y a veces a veces uno como que le da un poco de susto, ¿no? Dice, no, pero si esto no me salió, debe ser que por ahí no es. No siempre, a veces es el camino. Cuando Jesús iba con los discípulos en la famosa historia de la tormenta de la barca, donde Jesús se queda dormido no, perdón, sí, creo que sí, es esa, donde Jesús se queda dormido, los discípulos empiezan como a recriminar, ¿no? ¿Por qué Jesús está dormido? Resulta que había una tormenta, pero eso no quería decir que ellos fueran en la dirección incorrecta. Luego de llegar al otro lado, vinieron milagros. Puede que tu bendición esté al otro lado de la tormenta que estás atravesando. Puede que esté al otro lado de esa situación difícil que hoy atraviesas, porque yo siempre me pregunto lo siguiente. Eso con lo que luchas, y yo me abro mucho aquí también en mi propio testimonio, porque tengo que ser vulnerable aquí también, lo soy, como ustedes, no tengo una vida perfecta ni soy una mujer perfecta. Pero yo les pregunto algo, ¿uno cómo desarrolla la capacidad, por ejemplo, de perdonar si no es a través de la ofensa? ¿Cómo? ¿Cómo desarrollas la capacidad de tener paciencia si no es a través de la espera? ¿Cómo desarrollas la capacidad de tener paz si no es a través de la angustia y la dificultad? Sí, muchas veces esas situaciones difíciles, algunas son responsabilidad nuestra, claro, son decisiones equivocadas que tomamos, pero, pero descansar en la promesa en que cuando tú crees en Dios, y ahorita más adelante vamos a entender eso que implica, todas las cosas, incluso esas decisiones que a veces tomamos que no son del todo acertadas, nos ayudan a bien y nos reencauzan en el camino.
Entonces, cuando empezamos a ver la tormenta como o la dificultad, la adversidad, esa lucha que estás teniendo como una oportunidad, entonces los caminos empiezan a abrirse. Y yo te pregunto aquí, ¿con qué estás batallando ahora? No sé si es con tus hijos, contigo misma, con tu carácter, con tus finanzas, ¿con qué? ¿Con qué estoy batallando en este momento? ¿Y por qué es tan importante ponerlo en un papel? Porque nos permite traerlo a Dios en oración o en la forma en la que, como tú te comunicas con Dios. Porque a veces, como que creemos a veces que Dios es como un amuleto, como nos enseñaron a veces en la tradición, ¿no? Como si te portas bien, Dios te premia, si te portas mal, Dios te castiga, punto. Ay, es una visión, uno, equivocada de Dios, y segundo, bastante simple. Dios es mucho más que premios y castigos. Y poder traer esas batallas, esas dificultades a Él y reconocerlas es el primer paso para poder, como decía hace un rato, tener autoridad sobre esas tormentas. Dato curioso, la palabra no temas se menciona 365 veces en la Biblia. Yo decía 300, alguien lo dijo alguna vez, y sí, efectivamente 365 veces. Eso nos puede decir muchas cosas, ¿no? Uno, claramente Dios sabe que tememos. Cuando alguien me dice no tema, pues claramente vamos, es decir, hay una razón por la que alguien nos dice que no temamos, y es porque usualmente podemos tener miedo ante lo nuevo, ante la dificultad, más en estos tiempos donde estamos viendo, prendemos el televisor y vemos tantas noticias difíciles, tantas personas muriendo, tanta desorden y caos político, social. Es fácil caer en el temor en estos tiempos y comprensible también. Pero cuando Dios nos dice no temas 365 veces en la Biblia, lo primero es, cada día trae su propia preocupación. Y Dios continuamente nos recuerda que no debemos temer, que no debemos temer. Pero aquí hay algo más profundo que simplemente no tener miedo. Yo creo que no temer no necesariamente significa no tener miedo. Yo personalmente he tenido miedo, claro, sí, pero no permito o no permitir que ese miedo nos domine, no permitir que ese miedo se adueñe del tiempo en el que yo podría estar ayudando a otra mujer, sirviendo a otra mujer, orando, hablando con Dios, ayudando a otras personas. Porque temer se consume muchas cosas, entre ellas el tiempo. Tu tiempo. Mientras piensas todas esas cosas malas que van a pasar y a suceder, pues ahí también se está yendo la vida entre las manos. Entonces, lo que Dios nos dice hoy es, continuamente no deberíamos temer. Claro, sentir miedo es humano, por eso creo que insiste tanto, seguramente él sabe que por naturaleza tendemos a tener miedo, a ocultarnos, a sentir temor. Pero ¿en qué medida yo permito que los miedos sean quienes tomen la delantera de mi vehículo de vida, de mi barco de vida? ¿Cuántas decisiones he tomado con miedo? Por miedo, por temor. ¿Cuántas cosas he dejado pasar en mi vida por temor? ¿Cuántas? Y hoy, ustedes saben que siempre en Café de Mujer traigo una historia que nos enseña. Y la historia de hoy es de un hombre que se llama Abías, se llamaba Abías, estaba en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas 13, no voy a leerla toda, pero las invito a que se lo lean. De pronto acá hay algunas que están familiarizadas con leer la Biblia, otras seguramente no. Pero para quienes no, yo les recomiendo que busquen una traducción actualizada para que sea de más fácil comprensión. Y es una historia muy linda. Es una historia, Abías era nieto de Salomón, bisnieto de David, del rey David. Y este hombre sí que tenía carácter. En esta historia, en Segunda de Crónicas, hablan de, había un reino dividido y Abías se enfrenta a Jeroboam, el rey del otro reino. Este reino antes había sido un solo pueblo, pero luego se divide también a causa de la idolatría. Y
Y habías, a través de esta historia, hay unos hitos y unos momentos en esa historia muy lindos que nos enseñan la manera en la que nosotras también, porque aunque esta historia está escrita en el Antiguo Testamento, hay que entender un poco el contexto de la historia. Guerra. Ese es el contexto de esta historia. Enfrentamiento, guerra, muerte. Y este hombre se sentía perseguido, estaba en guerra, y puede que nosotras hoy no estemos lanzando flechas y arcos ni nada de eso, pero muchas de nosotras tenemos batallas que librar cada día. Tal vez un hijo perdido, tal vez, no lo sé, pero muchas de nosotras diariamente también enfrentamos ciertas batallas. Y este hombre a través de esta historia nos da varias lecciones, pero antes de pasar a esas 7 lecciones, a mí siempre en este café me gusta aterrizar lo que en la vida real nos pasa. Antes de pasar a esos elementos que nos pueden ayudar o a esas lecciones más bien de vida, entender muy bien usualmente cómo reaccionamos. Puede que estas no sean las reacciones todas, ¿no? Puede que algunas nos identifiquemos más con unas o más con otras, pero tener esa conciencia de, en la pregunta de, ¿y yo cómo reacciono usualmente ante la adversidad? ¿Cómo? Ah, ¿Cómo? Yo te hago esta pregunta. ¿Cómo te hablas a ti misma cuando fracasas, por ejemplo? ¿Qué nos decimos a nosotras? Porque a veces somos supremamente duras. Nos tratamos feo, 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 ¿no? También dependerá y depende mucho de la forma en la que fuimos criadas, en la manera en la que nos enseñaron a ver el fracaso. Pero a veces, ¿qué pasa en la adversidad? Primero, tendemos a ver lo negativo, lo carente, lo que nos falta, lo que perdimos. Tendemos a enfocarnos en lo negativo. Segundo, confusión. Ese es uno de los efectos del miedo, ¿no? Es que no sabemos ni siquiera por dónde empezamos, cómo empiezo a solucionar esto, por dónde arranco. Hay absoluta confusión y oscuridad. Tercero, usual, y es que buscamos solucionarlo en nuestras propias fuerzas. Salimos corriendo tratando de arreglarlo todo nosotras y ahí a veces cometemos muchos errores. Yo los cometí, tengo que confesárselos. Yo cometí muchos errores porque ante la adversidad dije, bueno, yo tengo que solucionar esto de alguna manera y pues bueno, vamos a solucionarlo. Y ni siquiera me tomé el tiempo de decir, Dios, ¿tú qué quieres que yo haga? Dios, me siento así, me siento devastada, me siento triste, me siento agotada. No, no, no. Siempre queremos solucionarlo en nuestras propias fuerzas. Nos agotamos en el exceso de pensamientos. Nos vamos a la cama y seguimos pensando, 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 pensando lo mismo. Al otro día nos levantamos y volvemos y pensamos en lo mismo. Y saben, los pensamientos de preocupación nos roban mucha energía mental, pero muchísima más energía física. Nos desgastan, nos drenan completamente. Y cuando estás cansada no tienes la posibilidad de ver soluciones. Entonces sí, eh, decimos en psicología rumiar, ¿no? Rumiamos esos pensamientos todo el tiempo, todo el tiempo. Y a veces cuando es un conflicto con alguien más o cuando es una pelea o algo así, lo que hacemos es intensificar el dolor, cavar sobre la cicatriz y pues ahí no hay sanidad. 5, nos llenamos de rabia. Empezamos a buscar culpables aquí, ¿no? Tu culpa, ¿por qué me hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿No? Nos llenamos de rabia porque pensamos bueno, que no nos debería estar pasando a nosotras, ¿no? O simplemente también rabia incluso hacia nosotras mismas. Recordamos también nuestras derrotas. Es más fácil en esos momentos de adversidad acordarse de lo que nos salió mal. Ah, sí, es muy fácil y hay mujeres que sí que tenemos esa habilidad nadie nos tiene que criticar, nosotras solitas lo hacemos y lo hacemos muy bien, ¿no? Recordamos muy fácilmente nuestras derrotas y ahí nos sumergimos en un pozo cada vez más profundo. Tomamos malas decisiones, impulsivas, muchas veces llevadas por la necesidad de volver a nuestra zona de confianza. No nos damos la posibilidad de entender de qué manera esta situación me está entrenando, de qué manera esta situación me está cambiando, qué está queriendo Dios cambiar de mí a través de esta situación.
Ah, hubo una época en la que eh, yo me sentí realmente turbada o más bien como abrumada, ¿no? Porque, porque, bueno, académicamente a mi hijo no le iba muy bien. Y, y yo decía, pero ¿cómo yo siento psicóloga? Yo siento psicóloga y asesorando a otras personas, ¿cómo? Pero, ¿saben? Esa fue la mejor experiencia de la vida, tanto para mi hijo como para mí, porque me permitió ver cosas que yo en otra instancia jamás habría visto. Yo juraba que yo ejercía bien mi maternidad, pero cuando llegó ese momento y me confrontó con lo que yo no estaba haciendo, ahí se transformó en gran parte mi manera de ver el hecho de ser mamá. ¿No? Pero a veces en ese mismo ánimo también nos impulsamos a querer arreglarlo y a tomar decisiones que no son las más sanas, ni para nosotros ni para los que nos rodean. También creemos que nuestros problemas nos superan, ¿no? Como que sentimos que son mucho más grandes que nosotras, mucho más grandes que nosotras y que no lo podemos lograr. Tratamos también a las personas como problemas, ¿no? No se nos olvida separar muchas veces la persona del problema. Eso es fundamental entender. A veces convertimos a la gente en un problema. Es que mi esposo es el problema, pero exactamente qué de lo que él hace es el problema. Cuando empezamos a separar esas dos cosas y atacamos el problema y no la persona que tenemos al frente, la visión de las dificultades y los conflictos cambia completamente. Porque entonces entendemos que en ese hijo, que en ese esposo, que en esa amiga está Dios. Ellos, ellos también fueron creados por Dios, así como tú. Y cuando atacas y cuando hieres, en el fondo también estás atacando a Dios. Entonces, poder separar esas dos cosas nos permite conservar la integridad de la persona mientras nos enfocamos en la situación. Y lo décimo, a veces, y puede haber muchas más, ¿no? Pero estas son las más frecuentes que he encontrado, es que tratamos de culparnos a nosotras mismas o de hallar el por qué. Algo tuve que haber hecho mal. Algo, pues Dios me está castigando por algo. Esto es porque, claro, porque yo no le pagué la promesa, claro, porque yo me desvié, claro, porque yo no volví a la iglesia, claro, porque no. Entonces, asociamos las malas conductas con un Dios que nos castiga, ¿no? Y no, realmente Dios no funciona de esa manera. Si no, imagínense, todas estaríamos castigadas. Muy bien. Ahora sí nos vamos a ir a estas 7 actitudes que nos enseña la historia de hoy. Voy a ir leyendo algunos apartados de Segunda de Crónicas 13 que nos muestran en ese momento tan difícil, ese hombre que estaba siendo atacado, además, bajo unas condiciones bien difíciles, bien complejas, ya las vamos a ir viendo poco a poco. Esas 7 actitudes para enfrentar la adversidad. Lo primero, Abías reconoció quién es. A mí me encanta una frase de Regina Bret que dice, para descubrir quién eres, tienes que dejar ir primero quién no eres. Porque a veces nos aferramos a la identidad negativa de la mujer. No es que yo soy así, no es que a mí es difícil. Nos aferramos a ciertas cosas que sabemos que no nos dejan crecer. No es que yo soy dominante, yo tengo que llevar aquí la batuta de las cosas, no es que yo tengo que hacerlo, no es que yo. Eh, y nos vamos ahí como poniendo una coraza que con el tiempo nos vuelve a veces mujeres muy duras y muy duras con los demás y con nosotras mismas. Entonces, ¿quién eres tú? Y aquí hay un punto bien importante, porque estamos en un mundo moderno que nos dice que tú y yo somos valiosas por los logros que tengamos. Somos valiosas por las notas de la universidad, somos valiosas, no sé, por la cantidad de seguidores, somos valiosas, si tenemos un trabajo donde nos pagan súper bien, somos valiosas, sí, 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 y hay que tener mucho cuidado en no caer en lo que para el mundo es el concepto del valor. ¿Quién eres tú para Dios? La transformación más grande llega a la vida de una mujer cuando entiende quién es en Dios. Pero antes que eso hay que entender quién es Dios. Y para entender y conocer, uno no puede confiar en alguien que no conoce. Ustedes saldrían a la calle, no sé, con, no sé, 2 millones de pesos en la billetera para abrir un CDT y se lo entregarían al primer extraño que pase por ahí. No,
No, ¿ustedes le confesarían una gran dificultad a la señora que va al lado en el bus? No, porque no la conocen. Ojo, creer en la existencia de Dios no implica que lo conoces. Conocer a Dios en una relación personal e íntima implica, como cualquier relación, tiempo, así como con los amigos, ¿sí? Los amigos necesitan tiempo, los amigos necesitan dedicación, los amigos necesitan, de pronto no todos los días uno se habla con los amigos, pero de corazón están allí. ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién eres tú para Dios? Sería el interrogante que yo te dejaría hoy. Porque este hombre reconoció delante de su enemigo quién era él. ¿Quién era él? ¿Cuál era su linaje? ¿Cuál era el valor que él tenía? ¿Cuál es el valor que tú tienes? Y sobre todo, ¿dónde estás poniendo tu valor? Lo segundo que nos enseña este hombre es, él entra a la acción con lo que tiene. Dice en el versículo 3, Judá, dirigido por el rey Abías, ¿no? Judá era el pueblo que dirigía Abías, entró en acción con un ejército de 400,000 guerreros selectos, mientras Jeroboam, o sea, su contrincante, reunió una tropa selecta de 800,000 hombres de Israel. Este hombre estaba perdido. O sea, este hombre no tenía garantía porque al final su contrincante lo duplicaba en capacidad. Y sabes, cuando yo digo entra en acción con lo que tienes, ¿no? Porque a veces nos enfocamos mucho en lo que no tenemos, en lo que nos falta. Es más, ponemos nuestra mirada en los recursos que yo voy a ser capaz, yo. Y saben, yo les voy a decir una cosa, si yo hubiera confiado en mi capacidad, en Liliana Escalante, en lo que yo hubiera podido hacer, yo creo que yo no estaría acá con ustedes, se los confieso. No, no estaría hoy aquí en Café de Mujer, no. Yo sabía que este espacio se debía dar, pero les confieso que, bueno, los asuntos de la casa, la maternidad, ciertas habilidades que eran necesarias, la creatividad, esas eran cosas que no necesariamente a mí me fluían, pero yo entendí que lo que yo no podía hacer, Dios lo haría y decidí confiar. Y bueno, no tengo aquí un estudio de grabación y tengo muchas cosas que seguramente otras personas podrán tener, pero con lo que yo tengo, con los talentos que todos los seres humanos han venido a esta tierra con un don y con un talento. Con eso, ¿cómo sirves? Porque si estamos esperando a terminar, mejor dicho, a terminar la maestría, el PhD, o estamos esperando, como dice la Biblia, no dice que el sembrador que espera las condiciones perfectas, pues nunca siembra. Entra en acción con lo que tienes hoy. Yo tenía una amiga que siempre me decía, es que no sé qué hacer, Liliana, no sé qué hacer. No sé por dónde empezar. Y yo, ok, pero si tú te enfocas en lo que no sabes, eso no te va a sacar de ese estado de confusión. Debe haber algo que sí sabes. Y yo te lo digo hoy a ti, debe haber algo que sí sabes. Debe haber algo de lo que realmente estás segura. Y sabes, Abías no tenía su confianza puesta en su ejército, que era apenas la mitad de su contrincante. Él tenía su confianza puesta en algo mucho más grande, Dios. Hay algo mucho más grande que tus problemas, que tus dificultades. Pero para conocer eso, debes tener una relación con Él. Así que entra en acción con lo que tienes. Haz lo que puedas, que Dios hará lo que no puedes. Lo tercero, Abías confrontó a sus enemigos con una actitud de victoria, ¿no? Él subió sobre el monte Semaraim, le gritó a Jeroboam y a todo Israel, escúchenme, ¿no se dan cuenta de que el Señor Dios de Israel hizo un pacto duradero con David y les dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre? O sea, este hombre estaba allí con la mitad del ejército, ¿no? Estaba su contrincante con el doble y este hombre se para, ¿no? En una actitud de victoria porque sabe quién está atrás de él. ¿Cómo estamos asumiendo la adversidad? ¿Estamos sentadas lamentándonos sobre lo que perdimos, sobre lo que no tenemos? ¿Estamos esperando a que ocurra un milagro y venga, no sé, caiga un rayo y nos arregle los problemas? No.
puede que esa tormenta sea justamente lo que necesitas para cambiar tu curso de vida. Entonces, ¿qué estoy viendo yo en medio de la dificultad? Yo creo que definitivamente la angustia llega cuando permitimos que la tormenta exterior invada nuestro interior, porque gran parte de las adversidades están afuera, están en algo que alguien nos hizo, en algo que perdimos, en algo que hicimos y causó algo, ¿verdad? Pero cuando permitimos que esa crisis externa se apodere de nosotras, ahí empieza a haber mucha preocupación, mucha ansiedad y se vuelve muy difícil poder encontrar paz en medio de esas dificultades. Entonces, haz la elección consciente por un momento de desviar tu mirada del problema. No puedes avanzar con tu mirada puesta en ti misma. Haz la prueba. Camina con tus ojos en el ombligo tuyo si quieres. Te vas a estrellar en algún momento. ¿Quieres avanzar? Tienes que tener la mirada. Uno tiene que rendirse, sí, pero ante la persona correcta, no ante los problemas. Ríndete ante Dios. Y cuando uno habla de rendirse es, entiende que nosotras tenemos limitaciones, que no lo podemos solucionar todo, pero Él todo lo puede y no siempre se soluciona como nosotras queremos. Rendirse es una decisión bien valiente, porque Dios no está en el cielo tomando apunte de lo que tú quieras hacer con la vida, ¿no? Cuando uno se rinde, entiende que hay muchas cosas que están en su control y no en el nuestro. Lo cuarto, comprométete con algo seriamente. Seriamente. Buscar hacer. Este hombre buscó hacer la voluntad de Dios. Este hombre respetó y honró el nombre de Dios en su pueblo. Uno de los pecados más fuertes en esa época era la idolatría, ¿no? Habían dioses de todo, ¿no? Estatuas y se les rendía culto. Y fue una de las razones por las cuales este pueblo se dividió y además estuvo esclavo durante muchos años. Pero este hombre conservó un corazón leal hacia Dios. Y cuando yo hablo de comprometerme con algo seriamente, es cuando yo hablo de compromiso, ¿sí? Es que estoy dispuesta a entregarlo todo por esto. Y aquí yo pongo entre paréntesis, hacer la voluntad de Dios. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿tú cómo supiste cuál era la voluntad de Dios? Es que pues Dios no le va a mandar un correo, ¿no? No esperaría que así fuera, sería maravilloso, se ahorraría un montón de tiempo. Pero la voluntad de Dios se revela a veces diariamente en nuestro caminar con Él. Pues les voy a decir algo sí es seguro. Yo ni siquiera, yo creo que la voluntad de Dios primeramente es amarte. Por encima del propósito es, la voluntad de Dios es amarte, permitir que tú aceptes su amor y permita ser amada y lo ames. Ama a Dios sobre todo con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo, mandamiento universal. Primer mandamiento. Pues, ¿saben? Más que quedarnos esperando a ver si Dios nos manda como el plan estratégico para nuestra vida, ¿sí? La voluntad de Dios es tener una relación con nosotras. Puede que tú tengas un trabajo y allá donde, no sé, donde arreglas una casa, haces unas uñas o tal vez tienes un puesto, no sé, en algún lugar como contadora o eres ama de casa o eres emprendedora, no lo sé, pero ahí donde estás, puedes hacer la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas que ya las sabemos, que ya están. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hacer el bien. Hay algo que ya sabemos que debemos hacer. Eso no es un secreto. Está allí desde hace miles y miles de años. Yo te pregunto, ¿con qué estás seriamente comprometida tú? Y fue una pregunta muy confrontativa que Dios puso en mi cabeza muchos días. Liliana, ¿con qué estás seriamente comprometida? Porque a veces saltamos de cosa en cosa. Queremos ser buenas en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y si nos sobra tiempo, en esto. Queremos hacer todo bien, todo lo queremos hacer. Pero lo cierto es que cuando tenemos enfoque en tantas cosas, somos menos efectivas, ¿verdad? Es como el sol. El sol en sí mismo no genera un incendio, pero una pequeña luz láser a través de una lupa muy chiquita sí puede hacer un incendio, ¿verdad? Lo mismo sucede con nuestro compromiso.
Si tienes demasiadas cosas con las que te comprometes, eres menos efectiva. ¿Con qué te comprometes tú? Y te lo digo así, yo estuve muchos años comprometida con el dinero, comprometida con hacer dinero, plata, riqueza. Estuve muchos años comprometida con mi reputación. Estuve muchos años comprometida con el que dirán. Estuve muchos años comprometida con las cosas equivocadas. Y bueno, gracias a eso también estoy acá. 5. Esperen resistencia. Uno no puede pretender que cuando, y les decía hace un rato, ¿no? Cuando uno emprende un camino hacia su sanidad y hacia una relación más profunda con Dios, no esperes que todo venga en paz y calma. Va a venir resistencia. A veces la resistencia está en nosotras y uno dice, no, pero ¿qué es este cuento? No, no, qué pereza. O dificultades, ¿no? Decían por ahí que no se hace experto un marinero en aguas tranquilas. Sí, va a haber resistencia, va a haber dificultad. Pero mucha gente se queda ahí, ¿no? No logra pasar, no logra saltar ese muro, se queda a este lado. Entonces sí, puede que suceda. ¿Cómo nos vamos a preparar para eso? 6. Recuerda las promesas de Dios para ti. Abías las recordó continuamente. Abías recordó la promesa de Dios para el pueblo. Es lo que yo llamo ese grito de batalla. Y no es que yo grite aquí, ¿no? No se imaginen que yo grito en mi casa. Mi grito de batalla, tengo una libreta donde tengo algunas, en la Biblia hay infinitas promesas de amor, protección, provisión, pero hay varias. Salmo 23:1, por ejemplo, que es hermoso. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Eso es real. Eso sucede en la vida real. ¿A qué te aferras tú cuando estás pasando por dificultad? ¿Te estás aferrando a la querida del café? ¿Te estás aferrando a la cuenta del banco? ¿A qué te estás aferrando? Porque ahí no hay seguridad. Entonces, recordar las promesas de Dios para nuestra vida es algo tan simple como escribirlas, ¿no? En un papel y recordar lo que Él diariamente nos dice. Y 7, ojo a esto y oído a esto, vencemos porque confiamos, no vencemos para confiar. Vencemos porque confiamos, no vencemos para confiar, porque sí, y esto es algo como decir, bueno, Señor, yo voy a confiar en ti, pero pues me haces el milagrito, ¿sí? ¿No? No es que Dios nos dé una pruebita para que confiemos en Él. Hay que tomar acción. Hay que decidir primero, creer. Y entonces las cosas llegan. Y entonces ese cambio que anhelas llega. Y Dios te transforma poco a poco. Eso no pasa en un día, ni pasa en una hora, ni en un segundo. Pero vences porque confías, porque has confiado previamente. ¿Cómo confías? Confías en alguien que conoces. Confías en alguien con quien conversas, con quien pasas tiempo. Bien, siempre lo he dicho, ve a la fuente correcta. Ve a la fuente correcta. Yo te pregunto hoy, ¿cómo estás trabajando tu fortaleza espiritual, tu vida espiritual? ¿De qué manera la trabajas? Y hay una oración de la madurez, yo le llamo así, ¿no? No, yo le llamo así porque yo decía, Dios mío, yo leía esto que la oración, este es un salmo escrito por el rey David y el contexto de este salmo, este hombre estaba realmente eh, escondido, ¿no? Estaba siendo perseguido, angustiado, su vida corría peligro. Y cuando yo leo esto, yo digo, wow, yo quiero ser como él, yo quiero ser así de madura en medio de un momento de tanta dificultad. Lo encuentran, este es el Salmo, ay Dios, bueno, les quedo viendo cuál es, pero dice algo como, Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, y yo aquí te pongo una línea para que pongas tu nombre. Pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Qué bueno
es poder, ¿ustedes han visto un niño? Bueno, yo tengo 3, entonces cuando un niño, cuando tú le das pecho a un niño y termina, es esa paz y esa tranquilidad y esa quietud que a veces necesitamos enormemente en los tiempos de dificultad y en los tiempos de adversidad. Te dejo con esto. Cuando pasas por tiempos difíciles, necesitas mirar lo que queda, no lo que pierdes, y estar agradecida por ello. Nos enfocamos mucho en lo que estamos perdiendo, pero no en lo que queda en nosotras, no en la forma en la que tal vez esa situación nos está limpiando y nos está haciendo ser conscientes de lo que realmente importa en la vida. Poder agradecer en los tiempos de dificultad es una de las principales señales de madurez. Poder estar agradecidas por lo que tenemos, pero también por lo que no. Entonces, el enfoque cambia completamente nuestra perspectiva de las situaciones difíciles que podemos atravesar. Muy bien, entonces, como siempre, vamos a irnos a los grupos pequeños. Voy a pedirles, por favor, voy a dividirlas aquí. A ver, para los que llegan por primera vez acá, lo que hacemos en estos grupos pequeños es nos presentamos muy rápidamente y conversamos acerca de lo que yo me llevo para mí. ¿Qué me llevé hoy de este café de mujer? ¿Qué me llevo para mi vida? Y si por alguna razón tenemos alguna petición, gracias, Salmo 131, gracias, Lina. Si por alguna razón tenemos alguna petición en especial, podemos traerla, ¿ok? Quisiera que oraran por mí esta semana por esto, ¿no? La oración es muy poderosa, muy poderosa. Y orar por otras mujeres es un acto de fraternidad, pero cuando oras por otros, también de alguna manera estás orando por ti. Bien, entonces voy a dividirlas en este momento. Vamos a hablar 6 minuticos para cerrar con nuestro momento memorable, que ya saben, las que ya han estado. Y nos vamos a ir entonces a salas. ¿Listo? Bien, a ver. Listo, fácil. Bien, listo. Ok, van a darle entrar simplemente y las va a llevar automáticamente a las salas. Erika, ¿listo? ¿Sí te sale la invitación? ¿Hay que oprimir entrar? Sí, dale oprimir, dale entrar, Marta. Okay. Erika, ¿has podido entrar? Erika. Hola, Erika. 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 Erika.
situaciones similares a las de uno. Entonces, como el haber enfrentado la dificultad hizo que yo le pudiera cortar el camino a otra, decirle, no, por ahí no está tan bueno que vayas, o esto de aprender a estar en quietud, porque es el lugar en donde uno haya respuesta, es como de los lugares más privilegiados